Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos con Cassandra Peterson, que como sabéis pues es la actriz que da vida a Elvira, porque ya hablamos de Vampira y el siguiente paso es de hablar de Elvira, aunque tengo que decir que Elvira tuvo una vida mucho más difícil porque, por si no lo sabéis, ella ha sacado sus memorias donde cuenta pues ciertos detalles que vivió en el mundo del espectáculo, ciertas cosas que le marcaron tanto para bien como para mal. Pero antes de continuar te digo lo de siempre, y es que te suscribas en el botoncito de aquí abajo, actives las notificaciones para no perderte ningún video y también puedes hacerte miembro del canal por 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo. Por otra parte, te animo a que me regales un pedazo de me gusta antes de irte de este vídeo y a que me sigas en mi canal secundario de cocina. Y por supuesto también por mis redes sociales. Y ahora sí, vamos a empezar. Cassandra nació el 17 de septiembre de 1951 en Kansas, pero ella se crió en Colorado. Ella tenía unas cicatrices en el cuello y en los hombros debido a un accidente que tuvo de pequeña, y es que se tiró sobre una olla de agua hirviendo, lo que le quemó, creo que fue el 33-35% de su cuerpo. Se tuvo que someter a muchísimas operaciones, injertos de piel. Dice que en ese momento se sintió súper solitaria y como una paria, además de que por lo visto la gente la tenía como si fuera una friki. Y fue ahí cuando ella empezó a tener como, digamos, cierta afinidad con personajes como Frankenstein o la momia. Luego en su adolescencia se fue a Las Vegas con 17 años. Trabajaba de showgirl en un casino de Las Vegas y ahí fue donde por lo visto sufrió un abu sexu y lo obligaron a hacer ciertas cosas. Ella podría haber renunciado, pero entonces eran otros tiempos y pensaba que nunca creerían a alguien como ella ante alguien más famoso. También no todo fue malo, conoció a Elvis Presley, que le dijo que era una chica bonita, que tenía una voz bonita y que se fuera de allí y empezara una carrera, o que empezara por lo menos a trabajar esos puntos fuertes que él veía en ella. Ella lo tomó como un punto de inflexión, dijo, tiene razón, así que se fue a Europa. En Europa, concretamente en Roma. En Roma hizo algunos pinitos en una banda de rock italiana y también hizo un pequeño cameo en una tragicomedia llamada Roma. Luego volvió a Estados Unidos y empezó a hacer sus pinitos en el teatro y también posó desnuda en el Playboy. En su carrera de teatro, sobre todo, ella formaba parte de un grupo de improvisación, así que era cómico y improvisación. Y bueno, una amiga suya le dijo, oye, hay como un papel súper perfecto para ti, pero ella al principio como que no, ¿vale? No quería aceptar este papel, pero finalmente se presentó la audición y la cogieron. Ya sabéis que aquí fue cuando ocurrieron los problemas con Vampira, que tuvo ciertos problemas con los productores y se buscaba pues como a una nueva vampira, que obviamente no se puede llamar vampira porque ella tenía los derechos, así que surgió Elvira. ¿Qué diferencia tenía Elvira junto con Vampira? Pues sobre todo que tenía un toque como más drag, ¿vale? Porque sí es cierto que Peterson lo que hizo fue que con ciertos amigos que tenía dentro del movimiento Dark Queen, pues ella cogió ciertos elementos y junto con sus amigos pues crearon un personaje como más llamativo, ¿vale? Tanto en maquillaje como en peinado, como en la forma de ser, sus chistes y demás, era todo mucho más atrevido que con Vampira. Ya no se llamaba Freak Night, sino que se llamaba Moby Macabre y estaba presentado por Elvira. Elvira fue ganando cada vez más popularidad hasta el punto de que se empezaron a hacer unas películas. Sí es cierto que en el cine las películas como que pasaron muy desapercibidas o se puede considerar un fracaso, pero no fue un fracaso porque en el tema cinta lo petó muchísimo y a partir de ahí ella se convirtió en un icono que hasta el día de hoy sigue muy vigente. La película todos la conocéis, Elvira Reina de las Tinieblas, que básicamente era una presentadora, actriz no sé qué, que se iba porque tenía que recibir una herencia y en fin, era pues un poco cómica, así, graciosa, humor negro, un poco de terror, en fin, todo muy del rollo de ella. Con este éxito, pues ella consiguió más relevancia, sacó muchas más películas, bueno, tampoco muchas más, 4 o 5, y también apareció en diversas series, hizo varios cameos, y como os digo, ella todavía se caracteriza como su personaje Elvira y va como a ciertos eventos específicos a hacer bolos. Así que la verdad es que a ella sí le surgió muy bien la película, aunque en el cine no fuera un bombazo. Por otra parte, en su vida privada, ella ha confesado ya por fin que lleva 19 años con una mujer. Por lo visto, la amiga estaba deprimida, ella tampoco estaba muy bien, se presentó en su casa, empezaron a intimar, a pasar mucho tiempo juntos y de repente, pues sencillamente una noche sintió el deseo de besarla y así fue cuando ella se empezó a plantear muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, cómo es que de repente, si nunca me ha gustado una mujer, ¿por qué siento este deseo? Cosas normales en aquella época, pero que hoy en día está totalmente normalizado.
Pero también es verdad que como se tenía a Elvira como un icono sensual, muy atractiva, como la típica mujer fatal, pues claro, ella como que tenía mucho miedo de exteriorizar todo eso porque pensaba que iba a terminar bastante con lo que era su carrera, cosa muy normal en aquella época. Pero Elvira no solo era un personaje sensual, atractivo, sino que era súper ingeniosa, era muy inteligente, era sarcástica y defendía muchísimas causas, tanto ella soltando comentarios sarcásticos como Peterson en su vida fuera de las cámaras, cuando hablaba de ciertos temas, como por ejemplo la defensa de los animales, de la defensa de todo tipo de personas sin importar su raza, sexo y demás. Pero como estamos diciendo, en aquellos tiempos como que no estaba tan bien visto como ahora. Pero ella siempre ha sido muy luchadora. Y esa misma forma de ser que ella tiene fue lo que le infundó mucho al personaje de Elvira. Por lo tanto, se diferencia muchísimo de Vampira, porque Vampira era como la típica vampira sensual, pero Elvira ya iba un poco más allá, porque ya su maquillaje era mucho más llamativo, obviamente como un drag. Entonces, aparte de acompañarle esa imagen como mucho más empoderada, sería la palabra, no tan sensual, típica vampiresa, coqueta, traviesa, sino que aparte Elvira era, como os digo, muy irónica, muy sarcástica y tenía mucha fuerza. Así que le dio como una nueva versión al personaje. Como digo, la mayoría de la gente conoce más bien a Elvira más que Vampira. Incluso a veces las confunden pese a que se diferencian bastante bien porque, como os digo, la imagen es bastante diferente. Pero sí pienso que Elvira se basó muchísimo en Charles Addams en los cómics de Morticia, por lo que a lo mejor tiene cierta validez, ¿no? Que ella, pero al fin de cuentas se basó en eso. Pero para mí como que tiene más valor lo que hizo Cassandra porque le dio una vuelta al personaje y le dio como una forma de ser muy muy suya. Ya la alejaba bastante de lo que era Morticia, ¿vale? Ya no se parecía tanto a Morticia, ya era como si a una persona le gusta Morticia, coge ciertos elementos, pero le agrega muchos propios, cosa que con Vampira no pasaba. Con Vampira sí es verdad que su personaje y todo era como muy arquetípico, ¿vale? La típica vampira que actúa de cierta manera, que es sensual y no sé qué. Y entonces con Elvira, pues claro, hubo totalmente un cambio de chip, tanto por su aspecto físico como las cosas que ella hablaba, que ella exponía, y que nunca se le consideró simplemente un personaje sexualizado, sino que todo el mundo la tenía, como ya os digo, una persona bastante inteligente, intrépida, decidida. Ya os digo, empoderada sería la palabra. Por eso hay tanta diferencia entre el personaje de Vampira y de Elvira, aunque básicamente como que uno es consecuencia del otro. Pero bueno, yo sí veo bastante diferencia, tanto la forma de ser como la estética. Y sin nada más, te digo que hago todos los días directo en Twitch. Aviso por mis redes sociales porque a veces empiezo a las 5, a veces a las 6, en fin, según me da. Pero te animo a que te pases porque tratamos varios temas, hacemos reacciones, jugamos a videojuegos, en fin, de todo un poco. Así que te espero en la plataforma privada, en la plataforma morada, todos los días. Y también te recuerdo que aquí subimos vídeos 2 veces por semana. Si quieres algún tema en específico, pues no voy a dejármelo en los comentarios, pero te digo que están en proceso, siguen en proceso los 7 príncipes del infierno, los 9 círculos, o sea, en general la Divina Comedia de Dante, algunos sucesos paranormales, por supuesto los subestilos góticos y seguiremos con iconos góticos. Y por supuesto recomendación de música y demás. Así que si lejos de esos temas hay alguno que te interese, pues se puede hacer, pero si no, pues espera porque van a ir saliendo poco a poco de todos los temas que te he dicho. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.